Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y toda tu palabra es inspirada por ti y es útil. Así que, Señor, te rogamos que pueda ser útil para nuestra vida y que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos en este momento. Ponemos nuestra vida delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Como ven, es un pasaje un poco difícil de imaginar siquiera lo que está diciendo, pero de alguna forma está porque tiene que estar, porque es algún acontecimiento que va a suceder en los tiempos futuros. Antes de continuar, me gustaría que pudiéramos repasar las trompetas que ya vimos. Entonces, la primera trompeta dice, comienza a ocurrir una lluvia de piedras o granizo, dice que se mezcla con sangre, sus consecuencias serán más catastróficas a diferencia del jinete del caballo amarillo. Un meteoro, la segunda, un meteoro destruye la Tierra por parte de la vida de los océanos. Número 3, la gran estrella Ajenjo cae sobre parte de los ríos, haciendo que las aguas se vuelvan inapropiadas para el consumo y muchas personas mueren. La cuarta, la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas destruida causan obscuridad en la tercera parte de la hora del día y de la hora de la noche. Y estas son las tres que vamos a ver el día de hoy. La quinta trompeta, Satanás cae en la tierra y recibe una llave del pozo del abismo que liberará a los espíritus malignos. El mundo experimentará la ira de los demonios. Sexta trompeta, 4 espíritus malignos mayores, acompañados de más de 200 millones de demonios, esparcen el caos entre las personas que quedaron. Y número 7, anuncia la llegada del reino de Dios al mundo. Finalmente, el reino del mundo empezará a ser del Señor Jesucristo. Ok, esto era lo que quería mostrarles de alguna manera para que pudiéramos tenerlo en contexto. El versículo 1 de este capítulo 9 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto tenemos que contextualizarlo con los demás textos de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, Judas nos hablan de un abismo, de un pozo, de una cárcel donde están los demonios que no guardaron su dignidad. Esto usted lo puede corroborar posteriormente. Pero es importante que entendamos que el contexto está hablando de demonios y que esa estrella que cayó del cielo es Satanás. En algún momento el Señor Jesucristo dice allí en Marcos 10, y vi a Satanás descender del cielo. Ahora, no estaba hablando en un momento particular, sino de este momento. Le voy a decir por qué. El apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Satanás tiene su imperio aún todavía en las nubes, en el aire. No está todavía en la tierra. Si bien va y viene, porque si ustedes recuerdan a Job, cuando se le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes?, él responde, de rodear el mundo y de andar por él. O sea, que anda, después nos dice Pedro, como león rugiente para ver a quién devorar.
a quién hacer caer, a quién de alguna manera perderlo. Así que de alguna manera tenemos que ver que este pozo del abismo refiere a esas prisiones de obscuridad donde estaban los demonios. Verso 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esto en una erupción volcánica se puede ver. Por ejemplo, yo recuerdo, no estuve presente, pero cuando el Chichonal en Chiapas hizo erupción, mi familia, que está en Tenosique, Tabasco, dice que estuvieron 3 días en obscuridad, que no pasaba la luz del sol por la ceniza que era tan densa y caía tanto que no había, no se podía ver obscuridad. Bueno, esto lo puede producir, por eso dice que no había luz, que estaba oscuro, y refiere probablemente a una erupción volcánica, y de ahí surgirían estos demonios. Dice, y del humo, dice, salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora, a veces uno trata de diferenciar la palabra escorpión de la palabra alacrán. La palabra alacrán viene del árabe, la palabra escorpio de latín, pero sin embargo es la misma. Y a veces nosotros decimos, ¿es escorpión o es alacrán? No, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma tenemos que ver que tienen poder como de escorpión. Y vamos a ver a qué se refiere posteriormente. Dice, se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí podemos ver que si habla de langostas, las langostas, una de las cosas que hacen es precisamente... Vamos a esperar que pase un poquito. Ahí va. Una de las cosas que hacen las langostas es arrasar con todo lo verde, con las frutas y todo. Y hace unos años había una plaga de langostas, regularmente se ve mucho en África, pero también en América se ha dado, y hace como unos 4 años pasó en Uruguay y en Argentina, donde las cosechas, estas nubes de langostas, estaban arrasando con las cosechas de los argentinos. Entonces, uno tiene que figurar primero la langosta como el grillo ese saltamontes, que de alguna manera uno lo puede conocer, es mucho más grande, y de alguna forma para darnos una ilustración de cómo serán. Pero dice, no, estos no van a dañar la vegetación, van a ir por los hombres, porque dice el verso 5, y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, dice que no los iban a matar, pero que los iban a atormentar, y que iba a ser muy doloroso. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha picado un alacrán, pero a mí me picó uno. A mí me picó uno. Me picó justo en el cuello. Y yo estaba durmiendo. De repente sentí piquete, un ardor, temperatura así, que se sentía caliente, que iba pasando. Me quedó paralizada la espalda y dije, ¿qué pasó? No me pude mover. Y dije, pues ya mañana veré qué, ¿verdad? Me dormí. Al día siguiente empecé a mover camas y ahí estaba. Un alacrancito, lo aplasté porque, digo, pobrecito animalito, pero me picó y me dolió y me desquité. Entonces, lo que pasó conmigo es que tuve un dolor de cuello, como esa llamada tortícolis, que te duele el cuello por quién sabe cuánto tiempo, pero a mí me duró meses.
me duró mucho tiempo. Y yo decía, ¿por qué? Y caminaba así, ¿verdad? Y todo así. ¿Por qué? Me afectó, no sé, me ha de haber agarrado un nerviecito, algo ahí. Y bueno, el caso es que, imagínese que se le pique una y otra vez, como si fueran los mosquitos. Usted ha ido a un lugar donde hay mosquitos y usted agarra y los mata, ¿no? Y los mata y llega un momento en que se desespera del mosco y ya sabe, lo que tiene que hacer es humo para que se espanten. Pero los escorpiones precisamente van a picar, no van a matar, pero van a atormentar. Va a ser un tormento. Pero curioso, dice el verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte por la desesperación, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque Dios tiene el poder sobre la muerte, y Dios permite o no permite que la gente muera. ¿Sabe? Casos que se han visto de gente que se tira de un 8º piso y no se murió. Y uno dice, ¿por qué? Porque Dios no lo quiso. No era el propósito de Dios. Gente que se ha tomado veneno o cosas para el baño y que no se murió. Y dice, ¿pero por qué? Porque Dios tiene un propósito, Dios da la vida y Dios la quita. Así que, de alguna manera, tenemos que confiar en que Dios tiene ese poder y que nosotros no debemos de alguna manera buscar estas cosas. Pero el hombre lo hacía por desesperación, por dolor, porque estaba en tormento. Verso 7, aquí nos habla un poco del aspecto de las langostas. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de las alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses se repite otra vez. 5 meses es el periodo de vida de una langosta. Qué curioso, ¿no? Pero estamos hablando que son demonios. Sin embargo, mucha gente ha tratado de interpretar este pasaje y ha dicho que estos escorpiones, que estas langostas son helicópteros, ¿no? Dice, por la descripción es un helicóptero Tomahawk, ¿no? Hasta ese helicóptero gringo le puso. Pero si nos dice que salieron del abismo, un helicóptero no sale del abismo. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que son demonios, además por la figura que nos muestra. Es algo que no lo podemos ni siquiera imaginar. Ahora, con la tecnología que tenemos, con la imaginación que hay en el ser humano, podemos ver algunas películas que muestran criaturas sorprendentes. Si usted, por ejemplo, ve El Señor de los Anillos, ahí se encontrará que existen un montón de criaturas, dragones y cosas que el hombre ha creado con su imaginación y sin embargo esta criatura no la podemos imaginar y tampoco sería tan popular porque es una criatura fea, es una criatura que no gusta. Por ejemplo, al ser humano le gustan los dragones y lo vemos porque a través de las culturas existen los dragones. La cultura mexica tenía el dragón, la serpiente emplumada. En la cultura china tiene el dragón, la cultura de la Gran Bretaña tiene los dragones, porque les gustan los dragones. A la gente le gustan los dragones. Pero un grillo, digamos, no sé, yo nunca he visto un tatuaje de un grillo, pero sí he visto tatuajes de dragones. Y creo que es más popular un dragón y un animal de esos que un grillo con cara y con cola o sea, es algo, un adefesio prácticamente, ¿no? Entonces aquí lo vemos
Y lo dice así, y es lo que tenemos, y no nos da más claridad, y no podemos imaginar, y no podemos pensar más allá de lo que se nos dice. Es lo que es. Así que, si la Biblia dice que es así, pues tenemos que creerlo tal cual. Porque además dice, y tiene el rey, por rey, sobre ellos al ángel del abismo. ¿Sabe? Un ejército no tiene al ángel del abismo como rey. Ahora, es curioso porque las langostas no tienen rey. O sea, las langostas van y arrasan y van, pero no hay quien los dirija. Ellos a donde van comiendo, y no tienen quien los dirija. Pero aquí sí tienen rey, y habla de un ángel del abismo. Y este es Satanás mismo dirigiendo a sus demonios a hacer algo que le encanta hacer: atormentar a la gente. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús habló acerca de que Él era el buen pastor, Él había dicho que Satanás, el ladrón, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice, para darles vida y dárselas en abundancia. Así que si algo quiere hacer Satanás es destruir, es matar, es aniquilar. Es curioso porque mucha gente va a pedirle ayuda a Satanás. Y hacen un pacto con el diablo. Pero Satanás nunca paga bien. Es diablo, es mentiroso, su naturaleza es homicida desde el principio. Así que, ¿cómo se puede confiar en un ser de maldad? Es imposible. Y mucha gente lo hace. Y mucha gente ahora, en la actualidad y en los tiempos antiguos, hasta hace pactos con la muerte. Y adoran a la muerte. A un ser que lo que hace es matar. Es como hacer pacto con los malos, con los narcotraficantes, con los zetas. ¿Cómo le van a pagar? En el momento que usted no cumpla, no le van a decir, no, pues por los tantos años de servicio te perdonamos. No, te matamos. Porque así es el mal. Porque así es Satanás y así son sus demonios. Y entonces dice el verso 12, el primer ay pasó. O sea, vienen dos ay más. Y este ay es un ay de lamentación, es un ay de lamento, es un ay de tristeza. ¿Por qué? Porque esto se pudo haber evitado. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos dicho, esto se pudo haber evitado? Si no hubiera hecho esto, si no hubiera ido, si no hubiera dicho, si no hubiera. Pero nosotros tenemos la decisión en nuestra vida de hacer, y Dios nos ha dado ese libre albedrío. Y es decisión nuestra, y todo lo que recibimos muchas veces es cosecha. Es cosecha de lo que hicimos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne, cosechará corrupción. ¿Verdad? Muchas veces uno no entiende por qué la situación en la que vive en la actualidad es como es. Pero hay que ir al pasado. Y las decisiones que tomé en el pasado, ahora están haciendo mella en mi presente. Así de sencillo. Pero uno no lo quiere aceptar. Y uno empieza a tratar de buscar culpables. Pero en realidad los culpables somos nosotros, en muchas ocasiones. ¿Sabe? Es como una persona que está come, y después de un tiempo tiene un montón de problemas, y entonces dice, no, es que es la grasa, ¿no? Voy a dejar la grasa. O dice, no, son los dulces, voy a dejar los dulces. No, en realidad soy yo que tomé la decisión de. ¿Sí me explico? Una persona que se acuesta con uno, con otra y con otro, y así anda, y después tiene una enfermedad, y que dice, ah, no, fue ella que me contagió, o fue él que me contagió. No, fuiste tú, que no tuviste dominio propio. Y de alguna manera tratamos siempre de culpar a otros, y la gente muchas veces culpa, ¿sabe a quién? A Dios.
¿Por qué lo permitiste, Dios? ¿Por qué hiciste que yo sufriera? ¿Por qué no le pasó a un malhechor? ¿Por qué no le pasó a un narcotraficante? ¿Por qué no le pasó a un homicida? ¿Por qué no le pasó a otra persona mala? Si yo soy bueno, Señor. ¿Qué le parece? Yo soy bueno. O sea, Dios, tú eres malo. ¿Sabes? Si Dios es Dios, y algo que debemos de entender, que debemos comprender, es que debiéramos estar peor. Debiéramos estar peor. ¿Sabe qué es lo que merece el hombre? Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Es la separación eterna. Es el infierno. Pero Dios, en su infinito amor, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que de alguna manera, aún Él quiso, aunque merecíamos la condenación, Él quiso rescatarnos, Él quiso salvarnos. Y vivimos en un mundo caído, en un mundo perdido. ¿Sabe? Tenía curiosidad de saber no cuántos homicidas, porque no se puede saber cuántos homicidas hay, pero sí se puede conocer cuántos homicidios hay. Y usted puede ver las noticias y de repente, yo no oigo noticias mucho, pero de repente dice, este fin de semana sangriento en la ciudad, en México, ¿no? Y tantos muertos en Guanajuato, y tantos muertos y uno dice, wow. Hasta el 2023, un aproximado de 400,000 homicidios en el mundo. Muere más gente asesinada que en las guerras que hay en la actualidad. Pero ¿sabe qué ha pasado con el ser humano? Se ha desensibilizado y tiene más amor a una mascota que a un ser humano. Le pegan a un ser humano y seguramente se lo merecía. Le pegan a un perro y wow, o sea, lo defiendes y haces y lo demandas y demás. Pero le pegan a un ser humano y dices, se lo merecía. Seguro hizo algo malo. ¿Sí me explico? ¿Cómo nos hemos deshumanizado y vivimos en un tiempo donde la vida humana no vale nada? Y son estadísticas, y mueren, y mueren, y mueren. Tan así que la mayoría de la gente acepta el aborto, que es un homicidio. Y dicen, es que no ha nacido. Es que todavía no termina de formarse, todavía es un pedazo de células, cuando es una vida. Pero vivimos en tiempos difíciles y gobernados por Satanás. El primer ay pasó, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Si ustedes recuerdan la historia de la Biblia empieza en el Éufrates. Si ustedes ven el Génesis, había unos ríos que rodeaban el Edén. Y uno de esos ríos era el Éufrates. Allí empezó la historia del ser humano y allí prácticamente culminará la historia del ser humano. Verso 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres. Así que si somos 8,000 millones, ahorita en la actualidad, poniéndolo en el presente, estarían prácticamente muriendo unos 2,000
2.300, como 2.500, 2.700 más o menos gentes, 2.000 millones de gentes muriendo por esto. Verso 17, así vi en visión caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y de las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Y otra vez mucha gente dice, estos son tanques de guerra, ¿verdad? Y entonces lanzan y matan. Sin embargo, no se nos dice esto, y aunque Juan no tuviera, digamos, noción de lo que sería un tanque o un helicóptero, podría prácticamente describir que era de metal, ¿no? Exacto. Pero dice el verso 18, por estas 3 plagas, porque refiere otra vez seres espirituales, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Sabe? No hay ningún artefacto que se pueda parecer a algo así. Esto es prácticamente espiritual, demoníaco. Y dice, y los otros hombres, verso 20, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Así que la gente siguió confiando en lo que ha confiado siempre, aún viendo el poder de Dios. ¿Sabe? Esto se llama necedad. Y Dios se ha revelado al ser humano. Y se ha revelado a través de la revelación general que es la creación. Y el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gente ha adorado a las criaturas antes que al Creador. Y Romanos capítulo 1 lo describe bien, porque dice que hicieron semejanza de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, dejando al Dios invisible, porque Dios es invisible. Y el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Cristo es la imagen del Dios invisible. No se arrepintieron a pesar de lo que vieron, dice el verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Sabe? Algo que pide Dios es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y Dios conoce nuestro corazón y sabe si somos honestos, si verdaderamente nos arrepentimos o no. ¿Cómo poder reconocer que nos hemos arrepentido, que no volvemos a cometer lo que hemos hecho? Porque el arrepentimiento es un término militar que denota conversión, cambio de dirección. Pero si nosotros volvemos a hacer lo mismo, y vamos y pedimos perdón por lo mismo, entonces lo que estamos experimentando es el remordimiento. Nos remordemos, pedimos perdón, porque sabemos que hemos hecho mal, pero lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, lo cual indica que no hay un verdadero arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos, es decir, que no volvamos a cometer los pecados que sabemos que hemos cometido. Y Él está dispuesto, porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere limpiarnos, Él quiere santificarnos, Él quiere llevarnos a la presencia del Padre Celestial
porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede ir al cielo si no es por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Por eso pide arrepentimiento y fe en que Cristo te puede salvar de tus pecados, y esto implica de la condenación que trae el pecado a la vida del ser humano. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si hay arrepentimiento, entonces está un paso para ser salvo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo, pero solo en Cristo. Hay nadie más puede confiar, solo en Cristo, porque si usted confía en otra persona que no sea Cristo, entonces usted cae en la idolatría. Y Dios detesta la idolatría. Dios es celoso y solo quiere la gloria para Él porque suya es. Solo el Señor Jesucristo le salva. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie y así concluimos. Señor y Padre nuestro, te agradecemos la vida, la salud, el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestro corazón y tu palabra que nunca vuelve vacía, Señor, te pedimos que dé fruto en nuestra vida para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesucristo. Amén.